Vamos a estudiar la fuerza magnética que existe entre dos conductores con corriente. En la investigación que hiciste sobre el experimento de Ørsted, notaste que un conductor puede generar un campo magnético. En el caso de un conductor con corriente eléctrica, un conductor recto, como el que está mostrado en color rojo, va a formar un campo magnético que tiene la característica de que va a rodear el alambre o el conductor. Si lo vemos en 3 dimensiones, notaríamos que son anillos concéntricos. Las flechas que estamos viendo nos representan la dirección de ese campo magnético. El campo magnético estaría girando en torno a un eje que sería precisamente el cable. Ahora, ¿qué sucedería si tuviéramos dos conductores en lugar de uno? Pues sucedería que los campos magnéticos de ambos conductores interactúan entre sí. Dependiendo de qué sentido tenga la corriente, va a haber fuerza de atracción o repulsión. En esta figura tenemos representados ya dos alambres con corriente, dos conductores con corriente. En este caso estoy representando la corriente como fluyendo hacia arriba. Notamos los campos magnéticos de ambos conductores y entonces en esta disposición va a haber fuerzas de atracción que están representadas mediante los vectores en color rojo. Podemos observarlos desde diferentes perspectivas. Ahí tenemos las fuerzas. Ahora, ¿cómo podemos calcular la fuerza que existe entre ambos conductores? Realmente vamos a considerar no la fuerza, sino la fuerza por unidad de longitud. Esto porque normalmente no tendremos acceso a la longitud total del conductor, solamente de una parte de él. Entonces, la fuerza por unidad de longitud será lo que nos va a determinar cuál es la interacción que existe entre los campos magnéticos de ambos conductores. ¿Cómo vamos a calcular esa fuerza? En esta expresión estoy representando cómo vamos a hacer el cálculo de la fuerza por unidad de longitud. La fuerza por unidad de longitud va a depender de una constante. Esta constante, que se llama un cero, se denomina permeabilidad del vacío o del aire. La permeabilidad magnética es una propiedad que nos va a describir cómo se comporta o cómo se altera el medio bajo la presencia de campos magnéticos. El valor de mu0 en el sistema internacional equivale a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Sin embargo, expresar estas unidades de tesla por metro entre amper es más práctico si vamos a calcular campos magnéticos. En nuestro caso no es así. Vamos a calcular la fuerza por unidad de longitud. Por lo tanto, utilizaremos una expresión equivalente, que es 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amper al cuadrado. Siempre que veamos mu0 en el contexto de calcular la fuerza por unidad de longitud, este será el valor de la permeabilidad magnética del medio. I1 e I2 son respectivamente las corrientes que existen en los conductores. Y D es la distancia que separa a ambos conductores. Vamos a considerar que los conductores son perfectamente paralelos y entonces están alejados una cierta distancia D. Esta fórmula la utilizaremos en los ejemplos respectivos para hacer el cálculo de la fuerza por unidad de longitud, la distancia o bien la corriente que existe en alguno de los conductores, cuando conocemos el resto de las variables.